Tenemos también la oportunidad de ser responsables de nosotros o de echarle la responsabilidad a otros. El hecho es que cada uno es responsable de sus actos y cada uno es libre de ser y estar. Y cada uno tiene también la obligación moral o ética como un ser grupal de avisar a todos o de empatizar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tomamos el desafío del miedo, cuando tomamos todo esto, vemos que enfocamos nuestra vida, esa responsabilidad. Cuando estamos en miedo, pues el miedo es un paquete, no viene solo. El miedo, por ejemplo, viene con la culpa, el rechazo, la ansiedad, la angustia, una serie de emociones también. Igual que el amor, pues también viene con otra serie de emociones. La felicidad, la apertura, la paz interior y un sinfín, ¿de acuerdo? Depende de qué tipo de amor sea. Si es un amor altruista, si es un amor humano de pareja. Entonces, el miedo deja de tener sentido cuando te enfrentas a él, porque te da la oportunidad de liberarte, te da la oportunidad de superarlo y te da la oportunidad de ser consciente, y cuando eres consciente lo puedes integrar, ¿sabes? Entonces eso ya te está diciendo a dónde te llevan tus actos, a dónde te lleva tu conciencia. Y esa parte del miedo que va unido al dolor, el dolor es separación de los demás. Por ejemplo, cuando a una madre le quitan su hijo, a una madre o un padre le quitan su hijo, o cuando hay un pase al más allá de una vida, ¿vale? Pero tenemos que pensar que todos somos uno y que la materia siempre existe y lo único que hace es transformarse. O sea que, por ejemplo, cuando una persona se va, simplemente cambia de estado. O cuando hay una situación, una emoción, por ejemplo, una emoción que pasa de amor a odio, es el extremo de la misma energía. Y los polos opuestos se atraen. ¿Qué quiere decir esto? Que en nosotros está el encontrar el equilibrio de esa emoción. ¿De acuerdo? El equilibrio, ahí está una gran clave de decir, ¿cómo puedo yo hacer que el miedo no me afecte? Encontrar mi equilibrio. Porque, vamos a ver, si suponemos que el miedo es un problema y quitamos la palabra problema y ponemos reto, si ese reto tiene solución, ¿por qué te vas a preocupar? Y si no tiene solución, ¿por qué te vas a preocupar también? Ahí está la angustia. Ya con eso te cargas y eliminas la angustia. ¿Lo veis? Entonces, enfrentándote al miedo, enfrentándote a la angustia, yendo a la base, a la raíz, esta raíz deja de estar y de tener sentido de existir. ¿Vale? Eso es muy importante. Miedo, ansiedad, dolor, culpa, separación, todo eso se puede eliminar. Y todo esto te habla de una cosa, de tu higiene mental. Tomar mucha conciencia de la higiene física. Hay que lavarse las manos, hay que lavarse los dientes, pero ¿qué hay de tu higiene mental? De todos los pensamientos. Cuando alguien empieza a meditar, de buenas a primera ve como si se le inundaran de pensamientos, y no es así. Durante todo el día nuestra mente está recibiendo pensamientos, un sinfín de pensamientos. Lo que pasa que cuando meditamos somos conscientes de ese ruido. Entonces, cuando meditas, empiezas a limpiar
Y eso es muy importante. Limpiar las emociones, limpiar los pensamientos, soltar el pasado, integrándolo, porque no podemos olvidar nuestra historia, si no se vuelve a vivir, ¿no? La historia es una sucesión de sucesos sucesivamente sucedidos, ¿no? O la rueda del karma. Cada 7 años pasamos por ese ciclo de rejuvenecimiento, renacer. Pues siempre que tengas un pensamiento tóxico, analízalo y lo mismo que llega, se suelta. Esto, por ejemplo, lo hace muy bien la técnica de meditación de Vipassana, donde vas quitando capas de cebolla hasta llegar a lo más profundo del pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo te liberas del miedo? Enfrentándote al miedo, abrazando el miedo, reflexionando, meditando sobre ese miedo, sea cual sea. Y al final lo que ves, al trasfondo hay una carencia de sabiduría. O sea, para alguien, un político, por ejemplo, que quiera manipular unas masas, o un dictador, ¿qué tiene que hacer para controlar al pueblo? Meterle miedo, ¿no? Creas un miedo y ya todo lo demás está justificado. Por ejemplo, si yo quiero quitarte, o si alguien, yo no, porque no entro en eso, si un Estado quiere quitarte tu privacidad, te va a crear, o te puede crear, un aparato que te cause miedo para que sea más importante tu seguridad que tu privacidad. Por ejemplo, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, la privacidad pasó a un segundo plano. Ya se podían hacer escuchas telefónicas, ya se podía compartir información privada, ya entonces recabar información. ¿Por qué? Porque la gente vivía con pánico, con miedo a un atentado. Y a partir de ahí se cruza una línea. O se crea un control. Entonces, cuando tienes miedo, dejas que otro te controle. Te pones en manos de alguien que te haga sentir seguro. Por ejemplo, una casa doméstica. Una casa doméstica. Supongamos que tú quieres vivir tu casa sin cámaras de vídeo. Solamente necesitas a alguien que entre en tu casa para que te sientas inseguro y ya quieras contratar una alarma. O un vendedor de seguros de alarma te meterá miedo, diciendo esto es importante porque a tu casa te pueden asaltar. Y solamente activan una parte de la conciencia que le interesa, que es la parte de la inestabilidad, la inseguridad y sobre todo atendiendo a los seres menores. Es que no es por ti, es por tu hijo o por tu hija. Le vaya a pasar algo malo, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pensamientos y con la venta de qué necesitas y cómo tienes que vivir tu vida. Cada vez necesitamos más cosas. Necesitamos, pues, hoy en día, quien no tiene un móvil es pobre, ¿no? Entonces ya se necesita un móvil para vivir. El concepto de pobreza ha cambiado. Y no se habla de la pobreza interior. Puedes tener muchos móviles y no tener riqueza interior. Entonces, esa situación, ese cambio de valores, ese miedo circunstancial y a lo que nos exponemos como personas individuales y grupales nos hace definir mucho cómo somos. Y dentro de, si te dejas guiar por el miedo, vas a ir directamente al rechazo sistémico de algo, de un propósito, bien sea una raza, bien sea un pensamiento, una ideología, y eso te define
ya cómo estás pensando, cómo estás viviendo, cómo estás integrando, quién eres y qué eres. Entonces, el miedo es división, divide y vencerás. El miedo te quita energía, el amor te da. El amor te da valor para mover el mundo. Entonces tú puedes decidir con qué vas a trabajar, porque los dos son necesarios. Quien no se arriesga no cruza el mar, pero también el miedo te puede hacer salvar la vida. La precaución te puede hacer el temerario. O sea, que tienes las dos herramientas. Estamos en una dimensión dual y forma parte de las leyes de la creación. La ley de polaridad, el más y el menos, la ley de la dualidad del ser, masculino o femenino, como parte del proceso creativo, el yin y el yang y el todo, y no hay nada yin que sea yin perfecto porque tiene una parte de yang y viceversa. Entonces, cuando pensemos en el miedo, hay que pensar también en el valor para afrontar ese miedo. Y hay que buscar dentro de cada uno un equilibrio, porque las cosas que existen son porque son necesarias. Ahora mismo tú, si tú no fueras necesario, dejarías de existir. Tú existes porque tienes una razón de ser, porque tienes una finalidad como ser humano, como alma integrada, aunque no lo veamos, porque aportas una enseñanza al prójimo y aportas un valor añadido al planeta. Recordar que cada uno de nosotros es una biblioteca universal andante. Llevamos una información en el ADN brutal del camino de evolución y ya después en el camino en el alma, en el cuerpo energético de las personas, de las vidas pasadas, de las finalidades. Es tanta la información que tenemos que ni siquiera los computadores cuánticos son capaces de tenerlos, se quedan muy atrás. Entonces, tenemos el camino de en medio, tenemos el valor para equilibrar la balanza del miedo, tenemos la confrontación o la aceptación del reto, y tenemos también herramientas de las emociones para liberarnos de la culpa, de la ansiedad. Y la herramienta principal que tenemos para ello es el análisis, el autoanálisis, el conócete a ti mismo del templo de Delfos, ¿no? Si todo está escrito. Aquí no decimos nada nuevo. Simplemente tomamos conciencia de lo que ya hay. ¿Para qué inventar la rueda si nosotros no inventamos nada? Ya todo existía. Somos seres plenos, completos. Y ahí es donde tenemos que estar. Tenemos que ver, por ejemplo, ¿qué te hace perder una oportunidad, como la ha perdido, por ejemplo, esta persona, de analizar tu miedo? Miedo a que me pase algo porque haya alguien que incumpla, y eso me haga echarle la culpa a alguien. Bueno, si tú quieres algo en la vida, tienes que luchar por ese algo, no huir, no irte. Si tú quieres que se respeten las normas, que todo el mundo lleve mascarilla o que una situación, no huyas. Lucha por tu ideal, sé coherente. Porque a lo mejor la vida te puso ahí para eso, para esa finalidad. Busca tu finalidad como camino de superación al miedo. Busca tu esencia. Mira dónde tú estás. Si tú estás viviendo en el pasado, estás viviendo en el presente o estás viviendo en el futuro. ¿Estás aquí o estás en las tareas domésticas? Y eso ya te está diciendo
¿Cómo tienes que ubicarte en la vida? Y la vida te da siempre la opción de la elección. Eso sí que es muy importante. Tú eliges. Tú eliges estar, tú eliges ser, y por lo tanto puedes elegir el cómo, cuándo, dónde y el por qué. Pero es que hay más. Cuando tú eliges ser, eso es un camino hacia la plenitud, hacia lo que eres. Y eso es muy, muy digno, es muy del ser humano, pero del ser humano en esencia, en su raíz. Siempre tenemos que ir a nuestra raíz, a lo que somos. No somos máquinas de producir dinero ni máquinas de producir. Somos energía universal, vital e infinita. Somos parte de un todo. Y eso elimina el miedo. Cuando tú sientes que eres parte de algo. Por eso hay personas que para superar sus miedos tienen que ser integrantes de un colectivo. Por ejemplo, un adolescente tiene que ser integrante de una banda. Porque para no ver mi miedo, me meto en un grupo, en un colectivo y ataco al prójimo. Tú eres el culpable, porque por ti me va a pasar esto. Esa persona que echa la culpa está en su libre derecho de hacer las cosas, pero en mi voluntad y en mi sabiduría está en entrar en el juego de esa culpa o no. No lo acepto, lo rechazo, me libero. No acepto porque no va conmigo. De hecho, estás hablando de algo de lo que ni siquiera eras consciente. O a una persona que ni siquiera era consciente de ese hecho, ¿no? Entonces, y además siempre hay alguien superior a ti. Siempre hay un organizador, siempre hay un responsable. Y si miramos al final de las cuentas, tenemos el responsable de la organización, igual que tenemos el responsable de nuestra vida, o tenemos la fuente creadora, ¿no? Siempre podemos mirar, echar la pelota al otro, o decir, pues mira, es verdad, no me he dado cuenta, o vamos a poner una solución. Lo importante es lo que tú haces, y lo que tú aceptas, y lo que tú decides que te afecte. Y ahí entra tu valor, entra tu coherencia, o entra tu miedo, o tu amor y comprensión. Pero una cosa está clara: cuando tú atacas, estás empezando a tener miedo, o ya has tenido miedo, ya has entrado en el miedo. La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Entonces, yo para defenderme ataco, para que no vean mi miedo, ataco. ¿Cuántas veces habéis atacado a un hermano injustificadamente? Y además, al atacar, como queréis llevar la razón, se incluye la mentira. Porque tienes que salir airoso. No, es que tú eres responsable porque tú permites esto, esto y esto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué me dices? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, fijaros cómo de cualquier cosa puedes tomar una enseñanza práctica, real e integradora, y verlo como un todo y fusionarlo en tu camino de vida. Pero lo más importante es conservar tu paz interior, no entrar en el juego de los demás, porque cuando entras en el juego de los demás, dejas que te manipulen. Y ahí pierdes tu esencia como ser, tu individualidad. Somos seres iguales y somos seres diferentes. Todos somos iguales, todos somos diferentes.
Nos podemos ver como una raza humana. Dentro de esa raza humana todos tenemos ojos, piernas, brazos, ¿sabes? O por lo menos la constitución base. O nos podemos ver como seres únicos y diferentes al mismo tiempo. ¿Quién tiene razón? Los dos. ¿Dónde tú te posicionas? En aquella parte que tu ego le interese. El ego es mentiroso. El ego es interesado. Porque el ego lo que va a buscar es sobrevivir a toda costa. Y va a hacer que tú tengas razón a toda costa. Y eso tienes que mirarlo, porque liberándote de tu miedo, también te liberas de parte de tu ego. Eso lo tienes que ver, porque el miedo te lleva a la crítica, te lleva a la culpa, te lleva a la ansiedad, te lleva a una caída, a un descenso. Mientras que los valores te elevan. Decimos que los valores hacen grande a la humanidad, ¿no? Pues piensa qué valores tienes y qué miedos tienes. En el libro, ahí ponemos dentro del campo emocional los valores que hay, ¿sabes? Y eso nos da una idea, pues, de cómo tú te valoras a ti mismo, porque se hace un juicio de las cosas, y recordar que el juicio es separación. Todo aquello que sea un juicio lo separamos. Aquí lo tenéis, tanto esta es la quinta edición ya y que ha sido traducida. Entonces hay un barómetro emocional donde habla de toda esta parte, ¿vale? Y lo más importante es cómo tú te desarrollas. Y recordar siempre que el corazón es valor, el amor es valor, y que el miedo es desesperación, o el miedo es carencia de amor. Después tenemos la base, siempre el árbol, nuestra base, ¿vale? Pero recordar también que el miedo es el no saber. Cuando tú entras en miedo, no conoces la situación. Seguimos con el mismo ejemplo. Tengo miedo porque si hay personas que no llevan mascarilla, me estoy exponiendo a mí mismo. Pero, por ejemplo, si yo supiera que de esas personas están todas sanas, nos quitamos ahora mismo todas las mascarillas, ¿no? Eso es el conocimiento. Y el conocimiento te hace libre. O también está el tema de la inmunidad, de la empatía, de muchas cosas. O si supiéramos que hay una persona que fuera, entre comillas, insana, porque todo es una prueba, todo es un reflejo de nuestro cuerpo emocional, pues podemos apartarla o podemos ayudarla. Los enfermeros... Podemos ayudarla, por eso es lo que he dicho. Los enfermeros van a ayudar. Podemos apartarla o podemos ayudarla. Acordaros que el juicio es separación. Cuando tomas una decisión, estás separando. Separar lo bueno de lo malo. La justicia, el bueno y el malo. Y la separación es la división o la caída del hombre, de la humanidad. O sea, nosotros estamos en una búsqueda de la integración o de la vuelta a la fuente. Después de esta vida tienes un paraíso, tienes una vida infinita. Es la llamada a la búsqueda, la llamada a la vuelta, la llamada al retorno del camino de miles de millones de años, como seres, como almas, del camino de retorno.
Entonces esto es bueno. El orgullo, la arrogancia, todo eso no te hacen bien. Bueno, pueden hacerte bien o pueden no hacerte bien, ¿sabes? Por ejemplo, yo tengo razón en mi afirmación. Tu actitud te define como persona. Tu actitud te define como ser humano. Hemos hablado antes de la limpieza mental. Tus pensamientos te definen. Lo que comes te define. Todo te define. Tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de pensar. Todo es una manifestación de la energía personalizada. Y todo también es una llamada a la ayuda. Porque quien quiera comprender, que comprenda. Si yo veo una persona fumando, yo veo una persona que es dependiente, que tiene un hábito insano, y veo una oportunidad para ayudarlo. Pero otras personas pueden ver a una persona maloliente o una persona, y otras verán a una persona normal, dependiendo cómo sea cada uno en su mundo. Yo decidí ver las cosas como retos y como que todo era un espejo y todo te servía. Entonces, cuando ves también hemos puesto, por ejemplo, el tabaco. Podemos ver, por ejemplo, la anorexia o el sobrepeso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ves a una persona con anorexia o con sobrepeso, estás viendo un reto de rehacer el daño emocional que tuvo ese ser en su infancia. La mayoría viene de la infancia, porque es cuando se crea el programa, o el trauma que sufrió al divorcio, o, por ejemplo, las glándulas, la tiroides, por ejemplo, sabemos que afecta al cuerpo, ¿no? O algunos corticoides, alguna medicación, ¿no? Entonces, lo puedes ver como un miedo, decir, hoy yo no podría vivir así, hoy qué miedo, ojalá que a mí no me pasara. A mí no, ¿cómo es? ¿Sabes? El miedo te habla del deseo, y el deseo te habla del sufrimiento. Libérate del deseo, te liberarás del miedo y del sufrimiento. Por ejemplo, tú tienes el deseo de tener una casa grande, un bienestar, una familia o lo que sea. Ya has creado el deseo. Ese deseo puede ser intrínseco, o sea, que venga de tus antepasados. Porque en tu educación te educaron con un programa que se llama cultura. La cultura te define qué forma de hablar tienes, qué forma de opinar tienes, qué forma de vestir tienes, cuáles son tus valores. La cultura define gran parte del proceso pensante. O sea, si tú fueras un egipcio, hace miles de años llevarías falda. Si fueras un escocés, llevarías falda. Si fueras un romano, llevarías falda. Si fueras una persona, hombre, o el presidente de Estados Unidos en 1800, de bebé llevaban el pelo largo como las niñas. Todo eso, o si fueras en la corte de la Edad Media, vestirías de rosa. Hoy, Barbie igual a rosa, igual a femenino. Entonces, ese proceso cultural se va adaptando. Hace poco las chicas no podían llevar pantalones. Y de hecho en algunas culturas no lo pueden llevar. Ni siquiera pueden expresarse, tienen que llevar un burka. ¿Vale? Entonces, estás hablando de cultura y estás hablando de falta de libertad. Y estás hablando de un programa. Y estás hablando de un deseo de construir una sociedad perfecta a través de unas normas pensadas por personas.
al final lo que tienes es una falta de realización y una manipulación. Y un dogma impuesto. A veces un dogma de fe, a veces un... Y todo esto, ¿qué hay detrás de todo esto? El miedo. El miedo a ser tú mismo. El miedo a no perder, a dejar de pertenecer a una comunidad. El miedo mayor que había para un cristiano en la Edad Media era la excomulgación. Era algo, o para una mujer era la separación o la pérdida del hombre antes, porque significaba automáticamente peligro de subsistencia, peligro de supervivencia, o ser marcada, o que de plano se cortara. Entonces vamos a ir viendo cómo nos hemos liberado del miedo y hoy pues hay una libertad según qué cultura tengas, según qué programa tengas, pues para poder vestir libremente, entre comillas. Porque si eres un gótico eres una persona rara, si eres un punky eres una persona rara, si llevas tatuajes y piercing y llevas la pañoleta eres una persona rara. Pero si eres futbolista o cantante ya eres un artista. O sea, vemos como el miedo, la falta del colectivo, y vemos como esa liberación emocional te hace ser tú mismo. ¿Qué estoy diciendo? Si te liberas del miedo y te liberas de tu programa cultural, al final lo que queda es conocimiento y lo que queda eres que eres tú mismo. Solamente la gente con poder o la gente que no tiene nada está en parte librada del miedo, en una pequeña parte. ¿Qué quiere decir? Un vagabundo no teme perder una casa porque no tiene, o no teme dejarse greñas y que la sociedad le marque, porque pasa de todo eso. Tiene un problema, un reto mayor. O un millonario pues se puede permitir saltarse ciertas reglas sociales, de no llevar corbata, por ejemplo, o de ir a un banco o ir a una reunión u otras cosas, ¿sabes? Es más difícil porque mientras más subes en el escalafón de poder, más normas tienes y más obligaciones también, entre comillas, ¿no? Porque cada uno tiene las obligaciones que se echan y que les dan y que permites que les den, ¿vale? Pero cuando te conoces a ti mismo, por lo menos comprendes y tienes la opción de liberarte. ¿Os acordáis de la pastilla azul y la pastilla roja de Matrix? Qué gran conocimiento. Y todo está en un sí o un no. Todo está en lo que tú piensas. Pero al final es las dos cosas. Solamente que una vez decides ser consciente y otra no. Una vez decides hacerlo por ti mismo y otras deciden que lo hagan. La mayoría de las personas estamos pidiendo ayuda para que resuelvan nuestra vida. Eso es miedo a que no creas que tú tengas la solución de tu vida. Y eso, una parte de eso te conduce a enfermedad. ¿Por qué? Porque faltas al principio de integración. Pienso, digo, siento, hago, co-creo y proyecto. Cuando tú en ese principio de integración te falla algo, ya la cosa empieza a no funcionar y a tambalearse y al final salta por una parte. Limpieza mental. Empieza limpiando tus pensamientos. Desde la educación, cuando decimos niño, no andes descalzo, niño, te vas a contagiar, niño esto, niño lo otro, ¿sabes? Hoy he visto un niño pequeño y decía, yo no me hago daño, y saltaba de una mesa para abajo, delante, y corría descalzo aquí, no le importaba el COVID, no le importaba nada. ¿Lo tenéis ahí? ¿Sabes? ¿Lo habréis visto? Es un niño sin miedo.
Pero eso es la manifestación también de un sistema de defensa ante una sociedad que le quieren poner algo que él no acepta. Y eso le está obligando a tomar riesgos. Innecesarios tal vez, como el saltar de una mesa para allá. Pero está bien, porque la superación de esas pruebas está bien porque primero es su decisión como alma tomar ese desafío. Segundo, es capaz de superarlo y lo supera. De hecho, el niño ha saltado 2 o 3 veces, Dios santo. Vamos, no pasa nada, bendición. Entonces, pero te lleva a enfrentarte a unas creencias impuestas por otras partes. Ante el miedo, prudencia. Cuando alguien te agrede, no físicamente, sino cualquier cosa, o lo que puede parecer una agresión, puedes calentar la cosa. O sea, por ejemplo, esta persona puede decir: tú eres culpable de que pase esto, de que no lleves mascarilla, no sé qué. Eso es un tipo de agresión, porque no se busca, no se propone una idea, sino yo hago un manifiesto, echo mi mierda y me voy, y ahí tenéis la mierda, ¿no? Entre comillas, ¿vale? La palabra, vamos, mi pensamiento o mi forma de actuar. Pero yo también puedo decir: oye, propongo esto. El camino de la diplomacia, el camino del amor, da mejores resultados que el camino de la confrontación. Y para ello está la prudencia. La diplomacia entiende mucho de la prudencia. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la separación? Las cosas de palacio van despacio. Son prudentes. ¿Por qué? Porque si yo digo lo que pienso, o no pienso lo que digo, tu palabra te hace esclavo. Y tu silencio te hace libre. Entonces, yo medito. Podemos meditar, podemos reflexionar, podemos entre todos, como mente colmena, decir: pues mira, tienes razón en esto, no sé qué, mirar los distintos ángulos, utilizar la inteligencia colectiva y entre todos ser resolutivos, integrándonos todos. ¿Qué es lo que pasa con el grupo? Que al final el grupo tiende a pensar de una misma manera o tiende a hacer las cosas de una misma manera porque ya se va conociendo siempre a lo largo del camino de los tiempos la forma de pensar, la forma de ver las cosas y demás. Es lo que pasa, por ejemplo, con dos personas que se aman y se tiran toda la vida juntos. Terminan pareciéndose los abuelitos. ¿Sabes? Están ahí. Ay, ya sé por dónde vienes. ¿Sabes? Entonces, tenemos separación, dolor, la limpieza de ese dolor, la justicia, el eliminar la queja, la crítica, la responsabilidad. Fijaos, es un sinfín. No busques un salvador de tu vida. Tú eres tu propio salvador. Si esta persona está esperando que yo sea su salvador y le defienda, apague y vámonos, porque no soy perfecto. Soy uno más. Y esto que yo digo, lo sabéis ustedes. ¿A qué os suena? ¿Hay algo que no sepáis de lo que he dicho? ¿Lo sabéis, no? No escucho nada, ¿eh? Sí. Ah, vale, eso ya está. Lo único es la forma de exponerlo, la forma de integrarlo, ¿sabes? Todo resuena. Y entonces... es como tú lo meditas, como tú lo integras, pero al final el conocimiento está ahí, el conocimiento es libre y es accesible. Lo único que tienes que hacer es mirar el puzzle y juntarlo. Pues no busques un salvador. No busques fuera lo que tienes dentro. No busques que te den amor cuando el amor está dentro de ti y el amor viene desde dentro para afuera.
Buscamos una pareja porque tenemos miedo a la soledad. O porque nos sentimos incompletos. Mentira. Somos seres completos. Que una pareja te puede ayudar a realizar. Es un camino más como cualquier otro. Tú puedes realizarte con pareja o sin pareja. Lo que pasa es que con pareja te diviertes más. Algunos por lo menos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La salvación está en ti, la responsabilidad es tuya, la decisión es tuya, toma las riendas de tu vida, mira dónde te llevan tus pasos. Eso es muy importante, dónde te lleva tu camino. Tenemos la herramienta de la meditación, tenemos la herramienta de la liberación, de las emociones negativas, de las relaciones tóxicas, de las personas tóxicas, tenemos la herramienta de la integración, tenemos la liberación del deseo, muy importante, la liberación de las carencias, ¿sabes? Acordaros de lo que os he dicho de la necesidad hace la norma. El miedo es manipulación, se crea el miedo para manipular un pensamiento o coartar tu libertad. Si tú buscas ser libre, no te ates al miedo, no te ates a tus palabras. Si te equivocas, rectificas. Si tienes miedo, lo superas. Hay que ser prácticos, resolutivos. Y para ello tenemos amor. Porque el amor te da el valor para tomar las decisiones. Si te equivocas, rectificas. Si te caes, te levantas. Mira, el niño que se cae, 2 tortacitos y ala, hopo, andar de nuevo. Que te caes de nuevo, te pongo de pie. Ya está. Al final vas a andar por ti mismo. Eso es lo que hay. Esa es la verdad. Eso es el hecho. Caerse para levantarse. Prueba, error, prueba, ensayo, error, hasta que digamos. Lo he dicho muchas veces, el ejemplo de la bombilla. O que no crea que existe la electricidad, que meta los dedos en el enchufe, a ver qué pasa. Entonces, el otro día hablaba con los alumnos acerca de un alumno pues que no tenía fe, que decía que Dios no existía, que las cosas tenían que ser lógicas, y yo decía, claro, Kant, o sea, o mente alemana, entre comillas, o mente cuadrada, ¿no? Decía, claro, vamos a tocar en la herida para ver si Jesús tiene la llaga, ¿no? Vamos a echar un poquito de whisky a ver cómo jode. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Whisky in the jar, whisky en la herida. Hay cosas que no son necesarias, pero hay cosas que te ayudan a conocer. Tenemos que identificar nuestros aliados. La fe es un aliado. La fe en ti mismo es un camino hacia el éxito. Si tú no crees en algo, no tienes algo por lo que luchar. Y el miedo se puede apoderar de ti. O la apatía. Después de esta vida no hay nada. Soy apático, ya no tengo ganas. ¿Qué ilusión tiene para mí? En el caso de muchas personas que se quieren suicidar, ¿no? Cuando los ves, lo primero que tienen es un cuadro de oscuridad, de miedo, de vacío, ¿vale? Sin embargo, se le puede enseñar que hay un vacío que puede ser productivo, la vacuidad, vacío mental, la paz interior, el no pensar. O por ejemplo, hay un camino, tienes que utilizar de algo malo, sacar algo bueno, porque en todo hay enseñanza. No hay mal que por bien no venga. ¿Entendéis esa frase? No hay mal que por bien no venga. A mí me llevó una meditación entera. Decía, vamos a ver, si el bien es el bien, como de algo malo puede salir algo bueno.
tenemos también el cuento del patito feo, ¿no? ¿Sabes? O de Blancanieves, la del zapato, ¿no? Cenicienta. ¿Esto? Es lo mismo. De algo malo sacamos algo bueno. Vale. Enfréntate a tus miedos. Con coherencia, con amor, con tus herramientas, con tu reflexión. Entonces, si queréis ahora, podemos tratar miedos personales para buscar una solución y una explicación. ¿Vale? Si queréis, los que queráis, voy a empezar de izquierda a derecha en sentido del reloj y entre todos podemos dar una idea para que por lo menos os llevéis esta parte de esta práctica de enseñanza. ¿Vale? ¿A qué tienes miedo? Bueno, a la intolerancia, a la poca comprensión de la gente, a la poca cuestionamiento que la gente misma se hace en el día a día de la situación. A no ser capaces de pensar por nosotros mismos y siempre dejarnos influenciar por otros. Es como... Tengo miedo a la manipulación, a tanta manipulación que hay. Pero es que el miedo es manipulación. Pero no. O sea, fíjate, el miedo es manipulación, lo hemos hablado aquí. Si yo te quiero manipular, te pongo miedo. O sea, fíjate... Bueno, pues tengo miedo a ese miedo. Vale. A ese miedo de la reacción que hay actualmente. Vale. Tienes miedo al rechazo, concretamente. Sí. Y no lo ves. No lo ves, porque decían, yo tengo miedo al miedo. No, tienes miedo al rechazo. Lo primero que tienes que analizar es tu miedo. Y por lo tanto a ti te ha afectado particularmente lo de esta persona. ¿A que sí? Habrá despertado un afán de lucha. De hecho te miró a ti. Sí, pero ya estoy en una posición que ya... Está sanando su miedo. Pero me siento como si estoy formando parte de su misión, de un grupo Vale. que me hace sentirme feliz y cómoda. Y no entiendo por qué tengo que sentirme así si no soy una enferma ni contagiosa y me siento rechazada. La incoherencia del ataque de otra persona no te cuadra, pero sin embargo lo aceptas. Aceptas ese mandato. ¿Qué te falta de...? Bueno, no es justo, la justicia es separación. ¿Sabes? O sea, tú buscas integrarte y partes de una injusticia. ¿Cómo vas a buscar una integración desde la separación? Esto es muy importante porque estamos haciendo algo, estamos ayudándola directamente a un caso y ella nos está ayudando a todos nosotros en ese caso. ¿Sabes? Y esto no es teoría, esto es práctica, esto es realidad, son sentimientos. ¿Sabes? O sea, tú fíjate como esa parte de injusticia te lleva a la separación, pero tú tienes miedo a la separación. ¿Cuál es la solución? Integración. Y enfrentamiento a la injusticia. Enfrentamiento a la injusticia. O sea, para integrar tenemos que dejar de separarnos. ¿Qué crea la separación? El juicio. ¿Y de dónde viene el juicio? De la mente. Un juicio mental o un juicio emocional. ¿Sabes? Tú tienes que ver que lo primero que tienes que ver es no verte como una persona de una nacionalidad diferente. No, yo no me siento así, yo me siento Vale. una que forma parte de la razón. Vale. ¿De qué país eres? Yo me siento ciudadana ¿De qué país eres? de Colombia. Vale. Pregunta concreta. Sí, pasaporte. Pagar. Pregunta concreta, respuesta concreta. Estás defendiéndote. ¿Os acordáis que una parte del miedo era la autodefensa? Ataco para justificar. Mira. Lo que tú tienes, en parte, es un dolor de la separación, posiblemente de tu raíz, de tu familia, y al final, cuando uno es inmigrante, y yo he sido inmigrante, no eres ni de un sitio ni de otro. Aprendes a hacer que eres tú. ¿Sabes? Te cambia el tono de voz, te cambia la forma de pensamiento, porque ya no eres de... Acuérdate del programa Cultura. O sea, tú estás
tú estás destruyendo tu programa cultura raíz y tú estás destruyendo tu identidad antigua. Estás creando una nueva identidad. Entonces, ahora mismo eres una mariposa. Estás en un metacambio, una metamorfosis. ¿Vale? Y así te tienes que ver, como una mariposa. Y eso, las mariposas son libres. A los ascensores. Sí. ¿Desde cuándo tienes miedo a los ascensores? Desde que me quedé encerrada. Vale, vale. Hubo un tiempo en que soñaba que estaba en un ascensor y subía y el ascensor no se paraba donde Vale. yo quería. Subía y subía y como que me elevaba, ¿no? Claro. Pues mira, tienes que transformar tu miedo. Y hay dos formas. Una es terapia de choque, que te meto en un ascensor a oscuras con un tío bueno y le metes mano. ¿Eh? Ya asociamos a algo malo que tenemos, lo asociamos con algo bueno. ¿Vale? Eso es una cosa real. O sea, y después la otra cosa es que cuando el ascensor se eleva, te va a llevar al séptimo cielo. Puede ser. Claro. Pero estoy superando. Sí, pero mira. A veces me monto sola, pero siempre Mira. eso, ¿sabes? Pues, Vale. Te voy a hacer una cosa. Y fíjate que a los aviones no les tengo miedo. Ya, pero yo te voy a... Mira, te voy a hacer... Mira, si yo te tuviera en camilla, yo te metía, por ejemplo, en hipnosis y te decía, vale, ahora estás en Nueva York y este edificio donde vives tiene 99 plantas y tienes dos cosas, o vas andando a la 99 o coges el ascensor. Y además te voy a poner con 2 guardaespaldas en el ascensor. ¿Eh? ¿Cuál me coges? El tío bueno, ahí está. ¿Qué quiere decir? Te falta, tu miedo no es práctico. El miedo no es práctico. Es costoso. Entonces, al final, la naturaleza tiende a ahorrar energía. Eso funciona. La bombilla LED se ha cargado al tubo fluorescente, se ha cargado a la bombilla antigua, entonces el ahorro de energía el ahorro de los recursos es algo que tenemos integrado. ¿Qué quiere decir? Que si una persona puede hacer que otro le haga las cosas, le fregue, le haga la compra o le cargue con su culpa, se va a liberar. ¿Vale? Entonces, tú tienes que ver que antes no existía ascensor. Y que cuando tú cierras los ojos, mira, hay una cosa muy parecida a ti. Te voy a poner otro ejercicio, ¿vale? Y todo esto, cerrar los ojos, verá, cerrar los ojos. Y vamos a coger, en vez de un ascensor, ese ascensor, por ejemplo, en vez de ir de abajo arriba, va a ir en el plano horizontal. Por ejemplo, de izquierda a derecha. Cierra los ojos, te pillé. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Estás en el último día de tu vida. Cerramos los ojos y a la de 3 vas a estar en el último día de tu vida y vas a ver un túnel. El túnel del paso a la otra vida. A la de 3, 1, 2, 3. Estás en el túnel. Y vas andando y todo es oscuridad. Y se abre una luz. Te vas a ir acercando a esa luz y a la de 3 vas a ver a alguien querido. Bien sea un guía, bien sea un ser. A la de 3. Respiras profundamente. Tu cuerpo está cómodo. Piernas relajadas. 1, 2, 3. Conectas. ¿A quién ves? Abrázalo. ¿Con quién estás? Abrázalo. Detrás de toda oscuridad hay luz. Hay unos seres. Hay una energía. Ese ascensor te lleva a la luz. Es como cuando estabas con mamá, dentro del vientre. Ese ascensor es como el cordón umbilical, que es todo oscuro,
pero te nutre, te mantiene a la vida. Conectas con mamá, con su vientre, y conectas con el amor. Quédate con esa experiencia. Esa oscuridad te ha llevado a la luz, y a la de 3 vas a volver. 1, 2, 3. Vuelves. Ya no hay miedo al ascensor. Hay una experiencia integradora. ¿A quién has visto? Sí. A un ser en que confío. Vale, pues cada vez que te montes en un ascensor, esa oscuridad te va a llevar a la luz de ese ser. ¿Lo entiendes? Siempre que estés en un cuarto oscuro, esa oscuridad te va a llevar a ese punto de luz. ¿Vale? Fíjate el estado de paz y cómo te ha cambiado de estar nerviosa, de estar en miedo, a estar ahí. ¿Veis? Y contigo, cierra los ojos, respira profundamente. Y vas a estar en una tribu de salvajes. Y eres diferente. En una tribu de salvajes, bien sea en una parte del planeta. ¿De acuerdo? A la de 3. Vais a estar, cerramos todos los ojos, ¿vale? Y a la de 3 vamos a estar en algo que sea salvaje, aunque sea vuestra casa desordenada. Cerramos los ojos. O una jungla. 1, 2, 3. Estás con esos salvajes. Y tú sabes que eres diferente. Toma conciencia y dime qué aportas ahí, a tu familia. ¿Qué aportas al país donde estás? ¿Qué aportas a la gente que te rodea? Quiero que le preguntes a tu alma qué aportas. ¿Cuál es tu valor añadido? Vas a mirar dentro de tu corazón. Vas a escuchar y abrir tu corazón. Y a la de 3 vas a sacar esa información de ahí. 1, 2, 3. Ya. Y eso lo vas a guardar, porque ese es tu tesoro. Eso es lo que tú aportas. Abrimos los ojos. ¿Qué aportas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te has ido? ¿Y dónde era? ¿En América? ¿Eran vikingos o qué eran? Sí. Miradle la cara que pone. ¿Eh? En la selva, ¿no? España es tu selva. ¿Y qué aportabas a esa tribu? Amor. Amor. Vienes a aportar amor a una sociedad moderna que necesita amor. Te necesitamos aquí. ¿Lo entiendes? Y como eres amor, te vamos a atacar para demostrar a ver cuánto amor eres capaz de dar. El amor hay que ponerlo a prueba, ¿no? Así que ya sabes a qué has venido. A partir de ahora cambia tu mundo. Porque sabes que cualquier persona que te ataque te necesita. Está buscando el amor, está buscando lo que tú tienes. ¿Lo entiendes? Otro miedo por ahí. Aprovecharos, que ya mismo nos vamos. Siguiente, a ti. Vamos por orden. Está ahí. Se han cagado. Tiene responsabilidades, ahí está. Es que el miedo es muy profundo. Enfrentarse a su miedo es una de las cosas mayores que hacemos, ¿sabes? Bueno, tú estás ahí en medio metro. Yo, ¿sabes?
Tú estás haciendo una pregunta que otros no han hecho. ¿Vale? Entonces, mira las normas cuando te dice el espacio o el ambiente o lo que sea, siente tu corazón y mira la respuesta y mira las cosas. Yo no mando aquí, yo no mando en tu vida, mandas tú. El miedo hace que otros manden en tu vida y te digan las cosas. Tú eres una persona adulta, sabes qué normas hay, sabes qué consecuencias, sabes cómo estás de salud, sabes una serie de cosas, ¿sabes? Entonces, si me preguntas a mí, la respuesta oficial siempre va a ser la misma. No, tenemos que llevar todos mascarillas. ¿Sabes? Pregunta concreta, respuesta concreta. Vale. Dime. Te creía que iba a pasar para la otra, ¿eh? No sé. Creo que tengo miedo a sacar lo mejor de mí. ¿Por qué? ¿Sabes? Por los cambios. Porque quizás por mi personalidad siempre he notado que, bueno, que hay un cierto recelo, envidia hacia mí que me hace mucho daño, porque soy muy sensible. Entonces yo misma con este miedo me limito a... Tú no temes... Tú no tienes miedo a sacarte lo mejor de ti, no te engañes. Tienes miedo al boicot, al auto boicot. A que tú vayas a tomar una decisión y muevas cielo y tierra para boicotearte. Y eso es un programa. Yo misma. Claro. Ahí está. Entonces, ponme un ejemplo en tu vida en que te hayas traicionado a ti misma. Por ejemplo, el estar con una persona que no debías. Totalmente. Te he dado el clavo, ¿eh? Digo, voy a cortar el camino. Sí. Vale, para eso te da una fórmula. No lo acepto, no lo quiero, lo rechazo. Me libero, te libero. Está en el libro. Vale, cerramos los ojos. ¿Vale? Y vamos a visualizar un momento con una persona que nos hizo daño, en el que nosotros hayamos permitido ese daño, o una persona que te haya humillado, aunque haya sido mentira, sin cruzar piernas, sin cruzar piernas, espalda recta, respiramos. Y a la de 3 estás ahí. 1, 2, 3. Y notas como ese momento te oprime, te hostiga, te chupa la energía. Paramos. Y la película esa va a seguir, pero ahora no nos va a afectar para nada. Y le vas a decir: tú no tienes poder sobre mí. Soy libre de decidir en mi vida. Yo amo, yo vivo, yo siento. Te suelto, me suelto. Te libero, me libero. Notas esa paz. Expúlsalo todo. Y quédate en paz. Guardamos esta paz en nuestro corazón y abrimos los ojos poco a poco. Me permito ser mí misma, voy a dar todo lo mejor de mí, acepto el reto. ¿Mejor? Lo haces durante 31 días, a la hora de la noche, y te quedas con la paz. Lo escribes, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente. Fila al fondo. Vamos.
Yo tengo miedo a la mentira y a la mentira, a la traición. Vale. Eso se parece un poco a lo que hemos hecho antes, ¿verdad? Y lo habrás trabajado un poquito así, ¿no? Y ¿nos puedes contar la experiencia que has hecho? Que has... Dalo todo, porque estás ahora aquí, el momento es ahora. Lo pongo en mi libro, el momento es ahora. Simplemente te han traicionado y te han fallado, por eso tienes miedo a eso. Repetitivamente, o yo lo he percibido así, ¿sabes? Nadie te falla. Te voy a decir una cosa, nadie te falla. Las únicas personas que nos fallan somos nosotros mismos, porque dejamos crear una expectativa y damos un poder que no es real y que está fuera de nosotros. Y eso se llama pérdida. Pérdida de control, pérdida de ilusión. Entonces tú estás en la pérdida. Cerramos los ojos y vamos a buscar un momento de fracaso, de traición, de abandono, de manipulación, de maltrato, de lo que sea. Cierra los ojos. Vamos a buscar un momento. Estamos quitando miedos, miedos colectivos y miedos individuales, ¿os fijáis? Es brutal. Te vas a ese momento, estás ahí con esa persona. Saca todos los sentimientos de tu cuerpo y quémalos. Y dile: el fracaso me lleva al éxito, porque el éxito radica en el fracaso de muchos intentos anteriores. Te libero de las expectativas, me libero de las expectativas y voy a ser yo mismo. Porque siempre he sido yo mismo. Y conecto con mi yo soy. Con mi yo superior. Con mis seres superiores. Con mis guías. Con los ojos cerrados. Sientes ese amor. E integramos la compasión. Integramos la compasión y la empatía. Y ahora sé que tú viniste a enseñarme lo que era traición, con los ojos cerrados, lo que era traición, lo que era manipulación, todo eso. Te doy gracias porque mi maestro es mi verdugo y mi verdugo es mi maestro. Gracias porque tú, antes de venir, arriba ya pactamos este momento y te ofreciste. A pesar de que tu alma no se sentía bien o no lo quería, en un gesto de amor, yo acepté superar esta prueba. Por amor, me enfrenté al dolor y ha vencido el amor, porque aquí estoy. Sigo amando, sigo existiendo. Y ahora abrazo desde todo mi amor a mi niña interior y permito que esa niña interior tenga ilusiones, tenga sueños, y le voy a dar alas para que se realice. Conecta con tu niña interior, abraza a tu niña interior, abraza a tu niño interior.
Deja llorar, deja sentir, deja fluir, deja que sea esa mariposa, ese luchador, ese guerrero que hay. Y volvemos. Cada vez más profundo, ¿eh? La niña interior es súper poderosa. Niño interior. Tengo un taller del niño interior, es precioso. ¿Sabes? Volver a recuperar los sueños, las ilusiones, reparar las edades, ir para atrás en la regresión, en el tiempo, en la constelación familiar, en todo eso. ¿Veis cómo cada uno nos vamos integrando en todo eso? ¿Sabes? Lo importante que somos todos, porque todos nos permiten el realizarnos. Nosotros estamos centrados en una sola cosa, pero en realidad tenemos muchas. Y el prójimo te permite realizarte, te permite exponer, te permite ser tú, te permite abrirte al amor. Desde que empezamos a hacer el ejercicio, los guías vinieron, siempre han estado aquí, pero se hizo ese cambio de energía en la sala. ¿Y lo habéis notado? Y eso es muy importante, porque por esto que estáis teniendo gratis, hay gente que paga un mogollón. Y por esto que... pero no es lo que paga lo que tiene valor, lo que tiene valor es que das el paso. ¿Sabes? Y porque estás teniendo algo personalizado. Y eso crea resultados. Porque es tu vida. ¿Qué has sentido? ¿Qué has visto? He sentido la verdad de cómo expresaban tus palabras en lo que estoy viviendo. Yo he sacado esa información de tu alma. Esas palabras, esa forma, ta. Porque tú eres muy dura contigo misma. Claro. Sí. Repásalo cuando veas el vídeo y lo sientes. Pero lo que tú no sabes es que has ayudado a otras personas. Permítete recibir esas gracias. Deja de ser tan dura contigo misma y gracias a esto tú has recibido ahí el apoyo de que no tienes que ser dura para sobrevivir. Tienes que ser tú para vivir. Te lo repito, no tienes que ser dura para sobrevivir. Tienes que ser tú para vivir. ¿Vale? Siguiente. Miedo. Estaba dando vueltas. Yo creo que realmente mi miedo es no saber qué es lo que me motiva realmente en la vida y por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. No es no saber lo que te motiva. Tu miedo es la dispersión. El abarcar mucho y no llegar, quedarte corto. Maestro Lindre, hay tanto que te llama la atención. ¿Eres aire? Sí. Ahí lo tienes. Claro. Es genial porque canalizamos, construimos y eso te da un acceso a la información y una velocidad de la información. El aire vuela. El camino más corto es el aire, el avión, camino recto. Bueno, más es la teletransportación, telepatía, vamos. Sí. Eso existe. Eso existe. Vamos. Y hay otro efecto que es estar en dos sitios al mismo tiempo. Exacto. Bifurcación. No me acuerdo. Pero lo importante es que tú estás en el plano mental y te falta el contacto con tierra. Entonces, a ver, normalmente para aire le va mucho una pareja de fuego, pero para ti una pareja de tierra te puede venir muy bien.
para anclar los pies a tierra, ¿sabes? Entonces, vale. ¿Tiene mascota también? De mascota. No, gracias. A ver, hay niveles y el ser humano es muy completo. Entonces, con una mascota, el lenguaje es de ti hacia él y es una conversación de besugos. No tienes un feedback de vuelta. El aire necesita un feedback de vuelta, una respuesta. Pero si es sano, cuando se está así, con esos miedos, Sí, pero buscar una pareja para compenetrar eso cuando realmente tenemos que primero trabajar, se supone verás, que tenemos que primero trabajar. te lo voy a poner más fácil. Vamos a cerrar los ojos. Verás tú qué fácil es. Cerramos los ojos. Estás en tu vida y visualizas que tienes muchas oportunidades. Y va a venir alguien que se hace pasar como por muy importante. Visualizamos a alguien en la vida que parezca como un pez gordo, ¿sabes? Un jefazo de estos. Y ese jefazo lleva algo es muy egoísta. Y lleva una frase en la frente. Y leemos: el ego me deja buscar, pero no encontrar. Y ahora viene y te ofrece mucho trabajo. Ya estás agobiado de trabajo. Estás agobiadísimo de trabajo. Es el día siguiente y vemos el sol. Conectamos con el sol y dejamos que el sol nos nutra de información. Vemos ese amanecer y ahora nos sentimos plenos. Y vamos a ese trabajo, a ese jefazo. Y le vamos a presentar la carta de renuncia. Te liberas de todo. Y el jefazo se queda sorprendido porque con todo lo empleado que tú eres tan bueno, tan eficaz, y le presentas la carta de renuncia. Eres libre. Respiras. Y ahora vas a construir tu meta. Miras al horizonte de nuevo y miras una meta. Cógela, abrázala. Y te vas a grabar esto. Urgente, importante, puede esperar algún día. Y eso lo vas esto se llama Get Things Done. Consigue hacer las cosas. Vas a integrar este hábito de trabajo a tu vida. Te libero, me libero. Muy bien. Respiras profundamente.